su amor no fue apagado por las penas de la cruz. Levantóse de la tumba, sus cadenas quebrantó, y triunfante y victorioso a los cielos ascendió. Ya que estoy crucificado, ¿cómo más podré pecar? Por su gracia transformado, vida nueva he de llevar. A las aguas del bautismo me llevó la contrición. Desde ahora me consagro al que obró mi redención. Desde ahora me consagro al que obró mi redención. Te quiero, mi Señor, habita en mí, y vencedor seré por fe en ti. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo. Bendíceme, te ruego, acudo a ti, oh mi gran bienhechor. En tentación, concédeme valor y protección. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo. Bendíceme, te ruego, acudo a ti. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo. Bendíceme, te ruego, acudo a ti. Hoy es como Jesucristo alcanzado ofrece paz, pues segura, oh alma mía, la promesa a ti se da. Bien alguno en mí no veo, corrupción tan solo hay. Yo cansado y afligido, busco alivio con afán. Amparada ya en tus brazos. La Sol está preguntando cómo entrar a la predicación. Yo lo contacto. Ya, ok.
personas que nos pueden estar escuchando o viendo por esta plataforma que Dios nos concede en este momento de esta enfermedad, que no nos podemos congregar físicamente, pero sí en espíritu, para entregar la palabra del Señor. En esta tarde empezaremos cantando con las palabras del himno 101, que en primera estrofa dice: preste oídos el humano a la voz del Salvador. Este himno será guiado por nuestros hermanos matrimonio Isaías y Elizabeth. Bueno, como hemos escuchado, vamos a entonar las notas del himno número 101 para comenzar la predicación del Evangelio. Preste oídos el humano a la voz del Salvador. Regocíjese el que siente el pecado abrumador. Ya resuena el Evangelio de la tierra en ancha faz, y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. Vengan todos los que sufren, los que sienten hambre o sed, los que débiles se encuentran de este mundo a la merced. En Jesús hay pronto auxilio, hay hartura y bienestar, hay salud y fortaleza, cual ninguno puede dar. Vengan cuantos se acongojan por lograr con qué vestir, y a su afán tan solo rinden servidumbre hasta el morir. Un vestido hay más precioso, blanco y puro y eternal. Es Jesús quien da las almas ese manto celestial, porque en rumbo siempre incierto vuestra vida recorréis. A Jesús venid mortales, que muy cerca le tenéis. Él es la vida en tierra y cielo, y el exceso de su amor.
os mejora la presente y os reserva otra mejor. Oremos. Padre Celestial, bendito Dios, al entrar en su santa presencia, Padre, en este día, nuevo día que usted nos da este privilegio, Padre Celestial, a hermanos, de abrir su palabra, de entregar este mensaje de buenas nuevas al pecador. Padre Celestial, que este sea un día de fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Padre Celestial, ponga palabras de vida eterna en mis hermanos que han de tener este privilegio de abrir su palabra. Gracias damos por ello, Padre, y también pedimos en todo lugar donde hermanos con este mismo propósito se levantan a entregar su palabra, este mensaje de las buenas nuevas. Damos gracias por todo, en el nombre siempre precioso llamado de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Queda abierta la plataforma, hermano Álvaro. Hay buenas noticias que Dios tiene para usted y esas noticias las podemos ver en la Biblia. Hoy día vamos a compartir el mensaje del Evangelio que se puede ver en el profeta Joel. Si usted no tiene Biblia, no se preocupe porque yo voy a proyectar la Biblia y algunos énfasis que vamos a hacer. Damos la bienvenida también a quienes nos visitan por la plataforma de YouTube. Vamos a proyectar. Bien. A ver si se ve la proyección. Aquí vamos a ver el libro de Joel, el capítulo 1. El libro de Joel se encuentra en el Antiguo Testamento y vamos a leer en el capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Esto se entiende que son las 4 etapas por las cuales pasa el, el saltón, o dice aquí la langosta. La langosta es un animal que arrasa con toda la vegetación. En este tiempo podemos ver que había venido una plaga de langosta que iba a atacar o que iba a arrasar con toda la vegetación del pueblo de Israel. Esto había pasado hace poco. Y aquí ya habiendo pasado esta parte de la langosta que iba a atacar al pueblo de Israel, aquí viene este profeta que se llama Joel y que significa Jehová es Dios. Viene con un mensaje para el pueblo de Israel y para todas las naciones.
No sé si se ve la segunda pantalla que les quiero mostrar. Déjenme revisar. Dice, aquí podemos ver, vamos a ver en general 4 preguntas. 4 preguntas que vamos a intentar responder por medio del profeta Joel. Primero, ¿a quién está hablando o a quién se dirige esta profecía? Segundo, ¿qué ha pasado en esos momentos en el que se está dirigiendo esta profecía? Lo tercero que vamos a ver es qué pasará en el futuro, porque esta profecía viene con un mensaje de algo que va a pasar en el futuro y nos llama para reflexionar ahora, en estos momentos. Y entramos al punto número 4, que ¿qué hay que hacer entonces? ¿Qué es lo que debemos reflexionar? ¿En qué es lo que debemos pensar? Así que pasemos al primer punto. ¿A quién está hablando? Dice así la palabra de Dios en Joel. Dice, recuerden que la pregunta es ¿a quién está hablando? ¿Cierto? Aquí podemos ver en el versículo 2 que hablan los ancianos del pueblo de Israel. Pero también dice, escuchad todos los moradores de la tierra. Está hablando a los pueblos de Israel, pero también le está hablando a todos los moradores de la tierra. Y dice, de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Era un mensaje que tenía que pasar de generación en generación, hasta el día de hoy. Es un mensaje para reflexionar, un mensaje que llama primeramente al pueblo de Israel, pero también en segundo lugar a todos los moradores de la tierra. El Señor tiene un mensaje que es importantísimo para usted y para mí, y que nos invita a tomar atención, que nos invita a poner atención a la voz del Salvador, como cantábamos. Es muy importante. Ellos habían pasado en ese momento por mucho dolor, lo habían pasado mal, habían pasado por una catástrofe, no tenían qué comer, como vamos a ver. Eh, Dice en el versículo 5, despertar borrachos, llorad, gemid, todos los que bebéis vinos, porque os he quitado de vuestra boca. La langosta se había comido todo. Dice que eh, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león. Estas langostas no eran langostas normales. Aquí se le compara su mordedura como si fuera tan fuerte como la de un león. Arrasó con todo, dice, asoló mi vid, destrozó mi higuera, la desnudó, la derribó, sus ramas quedaron blancas. Y hay un lloro, un lamento tremendo en estos momentos del pueblo de Israel. Había mucho dolor. Se le habla a los borrachos, se le habla, dice aquí, a las jóvenes, se le habla de forma figurativa a las religiones. Dice que desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes están de duelo. Se le habla en general a todo el pueblo y a todas las naciones, a todas las gentíos. ¿Por qué? Porque habían pasado por mucho dolor. Y ese dolor estaba apuntando hacia algo que venía futuro, que es el segundo punto que vamos a ver. El segundo punto es ¿qué ha pasado? ¿Cierto? Y como ya sabemos algo, había venido una plaga de langosta que devastó al pueblo. Esta plaga de langosta vino sin distinción sobre israelitas, que era el pueblo de Dios, y sobre personas que no eran israelitas. Asoló, dice la vid. Fue una catástrofe gigantesca y tenía una razón. Yo pensaba que podríamos compararlo a lo que pasa hoy en día.
Hoy en día el coronavirus tiene una situación tremenda en el mundo. Han muerto cuánta gente por causa de ello. Y pienso que nos puede dejar una lección. Por eso quería compartirle esto que nos enseña el profeta Joel. Bueno, el énfasis continúa en el versículo 15. Luego de que sigue hablando de lo que había hecho el langosta, hay como un paréntesis en el versículo 15 y dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso, un día futuro, como si no hubiese sido poco lo que ya habían pasado, hace un paréntesis y dice que viene un día futuro, ay del día, que vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Si una langosta, un ser tan pequeñito, causó tal destrucción, ¿qué será de ese día? Que vendrá el Todopoderoso, que vendrá Dios mismo, Jehová, como destrucción. Esta es la reflexión en general al grande rasgo que nos enseña Joel. Si les parece doloroso eso que pasó, eso que causó aquella langosta, imagínense lo que será en el día futuro, el día de Jehová, en el día en el que vendrá Dios mismo, descenderá y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ese día vendrá en el futuro. Leamos el capítulo 2. Dice el versículo 1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo nombre. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque es cercano. Es un día terrible, es un día de juicio para los que no son del Señor. Y en el futuro se va a dividir, podemos dividir en dos grupos lo que va a pasar. Primero, en un grupo que es del Señor y en segundo lugar, un grupo que no es del Señor. Hay un grupo que es del Señor y que dice que Dios va a restaurar el daño que hizo la langosta y el daño que había, el sufrimiento que habían pasado, Dios lo va a restaurar ese grupo. Pero al otro grupo, al que no es de Dios, al que no prestó atención a lo que el Señor está enseñando acá, en ese día dice que vendrá, va a ser terrible, un día de tinieblas y de oscuridad, como dice el versículo 2. El versículo 3 dice, delante de él subirá fuego, un día de juicio, donde Dios mismo descenderá a hacer justicia sobre el mal de este mundo, sobre el pecado y sobre el pecador. Y esto nos enseña una lección importante. Primero, que el juicio de Dios es totalmente justo. En el libro de Joel no se especifica mucho los pecados y por qué viene el juicio. Se especifica, pero no tanto como en otros profetas. Los otros profetas especifican mucho los pecados del pueblo y le hace ver a ellos todo su mal que han hecho contra Dios. Y así también nosotros. Dice la palabra de Dios que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros. Nuestros pecados nos hacen vivir lejos de Dios. Y en realidad el pecado es lo que ha traído el mal a este mundo. Por el pecado hay corrupción, por el pecado hay infidelidades, por el pecado hay asesinatos, por el pecado ha venido el mal a este mundo. Y lo que más llama la atención aquí con respecto al juicio de Dios es que el pueblo de Israel no se esperaba nunca un juicio de Dios para ellos mismos. Para el pueblo de Israel, el día de Jehová era un día que ellos recordaban con alegría. Fue un día donde Dios los libertó de la esclavitud de Egipto. El pueblo egipcio lo tenía esclavizado a Israel. Y en ese día, el día del Señor, Dios lo había libertado con un juicio terrible sobre Egipto.
le envió las 10 plagas tan conocidas, seguramente usted la conoce, sobre el pueblo de Egipto, y con dolor el pueblo de Egipto dejó salir a Israel hacia la tierra que hoy conocemos como Palestina, hacia la tierra de Israel. Y ese día los israelitas lo recordaban con cariño, un día donde Dios les trajo salvación a ellos. Pero aquí, en estos momentos, no se hace distinción. En el día de Jehová, si que usted no se arrepiente, como vamos a ver, si que usted no se vuelve al Señor, usted vendrá por ese día. Entonces pasemos al siguiente punto. El siguiente punto dice, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que nos enseña este libro? En el capítulo 2, el versículo 12 dice, con respecto en el versículo 11, hay como un énfasis y se revela lo que va a hacer este día Jehová. Dice que Jehová dará su orden delante de su ejército, cuando venga con su ejército en aquel día a juzgar el pecado y las naciones que no son del Señor. Dice que muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? El día terrible. Y aquí en el versículo 12, el Señor da la solución y dice, ¿cómo evitar aquel día? Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, lamento. Y énfasis es que es ahora. Ahora es el momento donde hay que ir al Señor, porque mañana puede ser muy tarde. No hay que dejarlo para después. El profeta Joel no hace énfasis. Y la palabra de Dios, que hoy es el día de salvación. Hoy día es el día en el que hay que recapacitar. El juicio de Dios viene por causa del pecado. Y la palabra de Dios nos revela que yo soy el pecador. Yo. Dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Dice, otro profeta dice que cada cual se apartó por su camino. Nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros. El pecado ha traído la desgracia a este mundo. Y el pecado ha traído la desgracia a su vida. El pecado lo ha separado de Dios. El pecado le ofrece vivir lejos de Dios. Le ofrece satisfacción lejos de Dios. Y la verdad, todos los profetas enseñan y la palabra de Dios, que no hay felicidad lejos de Dios. No hay una felicidad eterna sin Dios. De Él procede todo el bien. Y la Biblia siempre nos llama y nos invita a volvernos a Dios. Aquí dice, convertíos a mí, dice el Señor Jehová, con todo vuestro corazón. Ahora es el momento en que hay que convertirse a Jehová, en que hay que volver a Dios. Antes yo vivía lejos de Dios, pero ahora yo vivo con Dios. Eso es convertirse, es arrepentimiento, es volver al Señor. Y el Señor dice con todo vuestro corazón. ¿Por qué dice con todo vuestro corazón? Porque hay muchos que no lo hacen de verdad. Hay muchos que sienten remordimiento por las cosas que han hecho mal, pero no se arrepienten, no buscan al Señor con todo su corazón. Pero el Señor llama aquí y apela a usted. En estos momentos dice, volved, convertíos a mí, volved al Señor. En Hechos 3:19 dice algo similar. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La solución para escapar de aquel mal futuro que viene, el día de Jehová, y después el Señor Jesucristo habla de otro día, otro juicio, que es el juicio del gran trono blanco, donde ahí se levantarán los muertos que murieron sin el Señor, sin arrepentirse. Y dice que serán juzgados por su pecado. Y dice que allí será el lloro y el crujir de dientes en ese lugar, en la condenación. Y es por eso que, entendiendo usted que Dios tiene que juzgar el pecado, la palabra de Dios dice que Él no va a dar por inocente al que es culpable. A Él, entendiendo eso, dándose cuenta de sus pecados, que sus pecados han hecho división entre Dios y usted. Si usted se da cuenta de eso,
Ahora es el momento, dice la palabra de Dios. Hay algo increíble en la Biblia. Dice en Juan 3, 14 y 15, dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una cruz. El Hijo del Hombre, ¿sabe quién es? Es el Señor Jesucristo. Y dice, es necesario que el Señor Jesucristo sea levantado en una cruz, porque dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor Jesucristo, sabiendo el juicio severo de Dios que venía sobre todo el mundo, Él descendió como hombre, dice aquí, el Hijo del Hombre descendió como un hombre a este mundo, fue desechado por su pueblo. El Señor había hecho muchos milagros, había hecho mucho bien al pueblo, pero el Señor dice que no lo recibieron, le rechazaron. Es más, incluso le crucificaron. Crucificado fue el Señor en un madero. ¿Y sabe por qué? Porque Él sabe lo terrible que va a ser el día del juicio de Dios. Él sabe lo severo del castigo. Entonces Él, con forma de hombre, descendió humildemente y dice en una profecía, ¿no os conmueve a cuanto pasáis por el camino? Dice, mirad y ved si hay dolor, como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Lo que pasó en la cruz es algo que no podemos entender a cabalidad, pero sí podemos entender en alguna medida, que dice que Dios mismo, desde lo alto, dice, envió fuego que consumió mis huesos, dice en una profecía del Señor. Fue Dios mismo que en la cruz desamparó al Hijo, desamparó al Señor Jesucristo. Dios mismo con toda la ira de Dios cayó sobre el Señor Jesucristo. Y todo esto fue por su amor tan grande, porque dice la palabra de Dios que Dios no quiere la muerte del que muere. Dios lo quiere libertar de aquel día de juicio que es totalmente justo. Y porque lo quiere liberar, es que descendió al Señor Jesucristo en forma de hombre y cargó todo su juicio, toda su ira cayó sobre él, porque le ama. La cruz de Cristo es una declaración de amor al mundo y también es una declaración de lo severo que va a ser el juicio. Y por eso dice, ahora, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Miren al Señor Jesucristo, porque Él no tendría por qué haber muerto en la cruz. Si era totalmente justo que nosotros fuéramos a la condenación. Era totalmente justo que Dios descendiera con toda su ira sobre nosotros. Pero su amor tan grande nos dio otra oportunidad. Si usted está vivo hoy en día, es porque Dios le está dando una oportunidad más. Dice, ahora, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Si usted siente su pecado, vaya Señor Jesucristo, porque Él murió precisamente por su pecado. Él murió, dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Señor hizo la obra de salvación para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor Jesús puede liberarlo del juicio. ¿Por qué? Porque Él llevó su pecado. Si que usted cree en Él, se arrepiente, se convierta a Dios con todo vuestro corazón, dice la palabra de Dios, no se pierda, sino que tendrá vida eterna. Ahora es el momento en el cual usted puede ser salva. Ahora es el momento, no es mañana. Ahora es donde usted debe recapacitar de sus pecados y volverse con todo su corazón al Señor. Mire la cruz del Señor Jesucristo, porque Él murió sabiendo lo doloroso del castigo futuro y en su amor tan grande ofreciéndole ahora la salvación y la vida eterna, la purificación de sus pecados. La paga del pecado, dice la palabra de Dios, que es muerte. Y el Señor Jesucristo murió para salvarlo. Por eso el día del Señor en el futuro será un día de juicio terrible para el que no cree, para el que no quiere creer, para el que sigue rechazando al Señor. Pero para los que son del Señor, dice que Dios restaurará todas las cosas que hizo mal esta langosta. El Señor dice que enjugará toda lágrima.
estaremos para siempre con el Señor, con Dios. En Él proceden todo el bien. Y la palabra de Dios hace énfasis en volvernos a Dios, en volvernos al Creador. ¿Le parece poco el sufrimiento que pasaron por aquella langosta? ¿Le parece poco lo que ha pasado con el coronavirus? Imagínase aquel día futuro, cuando Dios mismo no será una langosta, no será un virus que es chiquitito, será Dios mismo el que vendrá con su ejército a hacer justicia en contra del pecado. Es ahora el momento para que usted escape de ese lugar por medio de la salvación que ofrece el Señor Jesucristo, puesto que el Señor murió, pero dice la palabra de Dios que también resucitó al tercer día, porque Él triunfó sobre la muerte. Él no cometió ningún pecado, por tanto no merecía el juicio de Dios. Él fue totalmente santo, una vida intachable, desde que nació hasta que murió aquí en la tierra. Él es el Salvador del mundo. Y dice que a Él usted debe mirar, porque Él, a pesar de que los hombres le rechazaron, a pesar de que los soldados romanos le hicieron tanta tortura, a pesar de que el pueblo le escupió en su cara, a pesar de todo eso, el Señor amó a esas mismas personas que le hicieron daño. Y Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor amó a todos los que le hicieron daño y fue a la cruz, pudiendo haberse bajado. Él es el Todopoderoso, el Creador de todo, pero Él se quedó en la cruz porque su amor es tan grande que quiso salvarlo. Él amó a personas que le estaban rechazando en ese momento. Y así como amó a esas personas, también le ama a usted. Y le busca en estos momentos. Y le dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día para volverse al Señor. Hoy es el día en el que usted puede reaccionar y volverse al Señor por medio del Señor Jesucristo. En resumen, esta, esta, esta plaga de langosta vino al pueblo de Israel para hacerle eso, para hacer en alguna medida lo doloroso va a ser el futuro. Sobre el pecado, y imagínense cómo será aquel día futuro. Entonces, es ahora el momento, amigo que nos escucha, que usted vuelva al Señor. Mira al Señor Jesucristo. Él ya hizo todo para salvarlo. Ahora es su decisión. Ahora está en sus manos. Usted decide, o cree o rechaza. Esto no lo dice la Biblia, es lo que yo pienso. Yo pienso que lo primero que va a preguntar el Señor cuando haga justicia a los hombres, va a decir, ¿por qué no creíste? ¿Qué fue lo que te impidió creer? Si el Señor ya hizo todo para salvarle, ¿qué fue lo que le impidió creer? Si tiene dudas, ahora es el momento de sacárselas. Si usted desconfía de la Biblia, hay información para que confíe en la Biblia. Es lo más confiable que tenemos, la palabra de Dios. Antes el Señor hablaba por profetas. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios, algo totalmente confiable, digno de confianza. Algo que no ha sido tergiversado, algo que se ha mantenido a través del tiempo. Dios mismo ha cuidado su palabra para usted. Y por eso mismo es que el Señor ya ha hecho todo para salvarle. Y en aquel día del juicio, ¿qué le responderá a usted? ¿Qué le dirá a usted? ¿Por qué no cree? ¿Qué está esperando? Hay razones suficientes para ir al Señor. Dice que rasgad vuestro corazón, dice el versículo 13, no vuestros vestidos, que no sea un acto religioso esto, que sea un arrepentimiento genuino, que no sea algo para mostrar a los demás, que no sea algo falso. Dice, rasgad vuestro corazón, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Dios quiere librarle de ese castigo tan doloroso. Y Él es misericordioso y hasta el día de hoy su misericordia está para usted disponible, su gracia. El Señor está dispuesto, dice que el que a mí viene no le echo fuera. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo.
Que el Señor bendiga su palabra. Antes de continuar con el segundo mensaje, cantaremos un segundo himno, el número 19. También estará a cargo de nuestro guiarnos, de nuestro hermano Isaías. Para continuar la reunión, continuemos, como hemos escuchado, con el himno número 19. ¿Cómo puedes pecar sin temor contra Dios, echando en olvido su amor? ¿Cómo puedes vivir rechazando la voz de Cristo, tu buen Salvador? El verano acabó, la siega pasó y tenemos que ir y la cuenta rendir delante del trono de Dios. ¿Cómo puedes pensar que al infierno tú vas sin estremecerte de horror? Sin pedir a tu Dios mientras tengas lugar, que tenga de ti compasión. El verano acabó, la siega pasó y tenemos que ir y la cuenta rendir delante del trono de Dios. Cuando acabe el verano y llegue la mies, la muerte vendrá con su voz y tendrás que dar cuenta ante Cristo tu juez. Entonces no habrá salvación. El verano acabó, la siega pasó y tenemos que ir y la cuenta rendir delante del trono de Dios. Cuando Dios haya puesto su trono de luz, llamándote a su tribunal, y buscares en vano refugio en Jesús, qué espanto y terror sentirás. El verano acabó, la siega pasó y tenemos que ir y la cuenta rendir delante del trono de Dios. Bien, en esta segunda parte, estimados
oyentes y visitas. Me ha tocado a mí tomar esta segunda parte y la verdad, uno nunca espera que estas cosas sucedan. Tuve problemas con internet y he tenido que salir a través del celular. Así que yo espero que se me escuche bien y no tengamos inconvenientes. Así que si me pueden confirmar que está saliendo bien, pues yo tenía todo probado con un computador. Lamentablemente, cosas que suceden, pero eso que no nos impida seguir estudiando la palabra de Dios. ¿Se escucha bien? Si alguien de los que está como coanfitrión me puede confirmar. Sí, Alexis, Ahí, todo bien. Perfecto. Vamos a dar lectura en Lucas capítulo 19. Vamos en esta segunda parte, nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Nuestro hermano estaba en el Antiguo Testamento en una profecía. Quiero que compartamos una experiencia que es muy, si bien es conocida y se ocupa mucho en las actividades con niños, es un encuentro del Señor Jesús con un hombre llamado Zaqueo. Ya es un pasaje conocido, pero que es muy rico en el sentido en que nos hace contemplar cómo se produce un encuentro y cómo puede ser su encuentro, estimado oyente, con el Señor Jesús, que esperamos que en esta noche, ya está oscureciendo ya, podemos hablar ya prácticamente de noche, eh, pueda usted tener este encuentro con el Señor Jesús. Yo no voy a proyectar el pasaje bíblico, sino que le invito más que nada que nos pueda escuchar con tranquilidad la lectura de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a dejar hasta aquí la lectura de esta porción, son solamente 10 versículos, y como decía, quería que nos visualizáramos a través de este hombre Zaqueo. El Señor Jesús, en su peregrinar por este mundo, Él vino a este mundo con un propósito. Él no vino a ser adeptos, Él no vino a que sea puesto en un lugar de fama, no. Él vino a entregar su vida en una cruz por ti y por mí. El propósito de su venida a este mundo lo refleja en el último versículo que hemos leído. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido o qué es lo que se había perdido? ¿Eres tú, estimado oyente? ¿Soy yo? Somos todos los que estábamos lejos de Dios, totalmente perdidos en el pecado, rumbo a una condenación. Y el Señor nos vio en esa condición, en esa miseria. Y Él estuvo dispuesto a venir a este mundo. Y en ese peregrinar por este mundo,
es que sucede esta historia, esta porción que hemos leído, donde aparece en escena este hombre. El Señor Jesús iba en una ciudad, ¿cierto? Iba pasando por la ciudad de Jericó y había un hombre llamado Zaqueo. Un hombre que a los ojos de la sociedad o a los ojos de los habitantes de la ciudad, mejor dicho, no era muy apreciado. Era un hombre que cobraba los impuestos, era jefe de los publicanos y era rico. Lo más seguro es que haya habido ganancias deshonestas quizás en todo eso. Era parte de su vida, era parte de la realidad en la cual vivían. Pero cuando él oyó escuchar que el Señor Jesús pasaría por ahí, quiso conocerle, quiso saber de quién era aquel de quien se hablaba, que hacía milagros, que enseñaba con tal autoridad, como se dice en la palabra de Dios acerca del Señor Jesús cuando estaba en esta tierra. Él quería conocerle. Estimado oyente, y le hago la pregunta a usted, ¿quiere usted realmente conocer al Señor Jesús? ¿Quiere usted realmente tener un encuentro con el Señor Jesús? Le invitamos a que preste atención a lo que se grafica aquí en esta porción. Porque resulta que él tenía una intención de querer ver quién era el Señor Jesús. Pero resulta que había algo que le impedía. Había una multitud que le era contraria. Quizás en estos momentos la situación que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo entero nos ha afectado. Puede que nos esté haciendo más sensibles y más deseosos de quizás de querer oír la palabra de Dios. Pero también sucede que hay impedimentos, como el hecho de que no nos podamos reunir para oír la palabra de Dios. Pero se ha abierto este medio. Otra cosa que uno puede considerar, que uno puede representar en esta gran multitud, es tristemente lo que hoy en día ocurre en nuestra realidad, en el mundo entero, la religión. Y no hablo de una religión en particular como la católica, sino la religión en general. Cuando las personas, queriendo buscar al Señor Jesús, en realidad llegan a una religión erróneamente, ¿y qué es lo que ocurre? Se confían y quedan ahí en medio de un grupo de personas, pero que no les hacen mirar al Señor Jesús, que les hacen confiar en sus obras, que le hacen hacer actos buenos, porque haciendo estas cosas va a obtener el favor de Dios, y va engaño tras engaño. ¿Para qué hablar del dinero y de los abusos que hoy tristemente se ven en la religión? Y no logran tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Pero este hombre trató de ver una forma en cómo tener un encuentro con el Señor Jesús. Y es ahí donde apareció este árbol sobre el cual se subió, un sicómoro. El árbol sicómoro es un árbol que es como un arbusto, es un árbol de un tronco grueso, pero bajo, y que va abriéndose igual que una higuera hacia los lados, por lo cual es fácil subirse a sus ramas para poder escalarlo. Entonces, para él era una forma de poder subirse y poder mirar al Señor Jesús. Así estaría por sobre la multitud y poder ver desde arriba a aquel que había escuchado oír. Pero qué interesante fue
que cuando el Señor Jesús iba pasando por ahí, se detuvo y le miró hacia arriba y le vio a él y le habló directamente de él. Estimado oyente, Dios conoce tu vida. El Señor Jesucristo conoce todos los rincones de tu vida, todas tus tristezas, todas tus alegrías, todas tus preocupaciones. Él conoce todo en tu vida, todo. De hecho, estando en este mundo, él tuvo una experiencia con un hombre que lo asombró. Cuando le vio a Natanael, le dijo, he aquí un verdadero israelita. Y él se asombra, Señor, ¿de dónde me conoce? Él no la había visto, pero le dice el Señor, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El Señor la había visto. El Señor conocía a ese hombre sin que él lo conociera. Qué interesante. Tú no conoces en realidad al Señor Jesús y su profundo amor por ti, pero Él te conoce a ti y te ama y te está llamando. Ha aprovechado, ha abierto este medio en el cual podemos reunirnos para que tú puedas oír verdaderamente la palabra de Dios y sentir y escuchar este llamado de parte de Dios, no bajo una religión, sino bajo la palabra de Dios a un encuentro personal con Él, con el Señor Jesús. Y es por eso, no te invitamos a una religión, estimado oyente, en esta tarde. Te invitamos a un encuentro con Él, para que creas en el Señor Jesús como tu Salvador y puedas disfrutar como este hombre, quien le recibió en su casa. Las palabras del Señor Jesús, cuando le vio, él miró hacia arriba y le vio, y le dijo, Zaqueo, le llamó por su nombre. Mira qué preciosas palabras. Zaqueo, date prisa, no esperes más. Eso le está diciendo. No esperes más, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa, porque hoy. Y las mismas palabras son para ti, estimado oyente. Date prisa, pon tu nombre ahí, date prisa, desciende. Y ese descender nos puede hacer mirar, de poder en realidad salir de nuestra posición en la cual estamos y ponernos en la posición correcta, de que en realidad, estimado oyente, tanto usted como yo hemos ofendido a Dios con nuestros hechos y que merecemos el castigo eterno, que merecemos estar por siempre en un lugar de eterno sufrimiento y de ahí no salir más por causa de nuestros pecados. Usted ha hecho una vida lejos de Dios. ¿Cuántas cosas ha hecho en contra de Dios? Algunas quizás sin darse cuenta, otras entendiendo que no debe hacerlas, las ha hecho. No es necesario que yo entre en detalles acerca de pecados para irle nombrando, para que usted tome conciencia. Usted sabe, su corazón le apercibe y le muestra y le dice, en realidad esto está mal, pero uno sigue adelante muchas veces. Y por esa causa somos merecedores del castigo de parte de Dios. Entonces, ya dejando nuestra posición elevada de hombres que tratan de querer acercarse a Dios, sino de acercarnos como hombres totalmente perdidos, que merecemos el castigo. Ya no una posición de pie en alto, sino una posición de humillación delante de Dios. Porque a Dios hemos ofendido con nuestras vidas. Sin embargo, qué precioso lo estudiamos el martes pasado, que pese a que nosotros estábamos en desobediencia, pese a que nosotros estábamos en pecado contra Dios, siendo enemigos de Él, Él nos amó y entregó a su Hijo en una cruz.
El Señor Jesús nos amó y estuvo dispuesto a sufrir en una cruz por usted y por mí. Mire qué tremendo, estimado oyente. Pero la importancia es darse prisa. Es una decisión que se toma ahora, no es mañana, no es pasado mañana, es ahora. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, en tu corazón, en el hogar de tu corazón. Es necesario que el Señor Jesús entre en tu vida, que tú le reconozcas como tu Salvador, que te arrepientas de tus pecados y creas en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Así parte la vida de aquel que ha sido salvado. Así parte una relación con Cristo, con un reconocer mi pecado, arrepentirme y creer que Él ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Es necesario, date prisa. Entonces, este hombre no vaciló, no, no lo dejó para otro día. Era la oportunidad. Y, estimado oyente, es tu oportunidad hoy, hoy. Es tu oportunidad. Él descendió deprisa y le recibió gozoso. Él estaba esperando eso. Qué maravilloso. Él está dispuesto a entrar en tu vida y transformarla y llenarla de gozo y cambiarla completamente. Si tú le abres tu corazón. Mira qué interesante. En ningún momento te hemos hablado de religión. Te estamos invitando a una unión con Cristo, a una relación personal con el Señor Jesús. Que le mires a Él, que tengas un encuentro personal con Él a través de la oración y le pidas a Dios perdón por tus pecados. Este hombre se dio cuenta y dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Si en algo he defraudado, lo voy a devolver cuadruplicado. A él no le impusieron nada. Él se dio cuenta en lo que estaba fallando. Y la reacción de alguien que ha creído en el Señor Jesucristo es a querer agradar a su Señor. Y es algo natural, no es algo impuesto. No es que haga esto y así va a obtener el favor de Dios. No, en ningún momento el Señor Jesucristo en esta historia le ha pedido algo que haga, sino que descienda y que le reciba en su casa. Dios no le está pidiendo que haga grandes cosas, sino que se arrepienta y crea. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y como hemos estado estudiando el martes, qué precioso es eso, que son hijos de Abraham, no solamente los descendientes físicos, sino aquellos que así como Abraham creyeron. Y por el hecho de creer en el Señor Jesucristo como su Salvador, su fe le es contada por justicia. Abraham creyó a Dios y esa fe que tuvo para con Dios le fue contada por justicia. Por eso es hijo de Abraham. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como Salvador se le puede considerar como aquí, bajo esta expresión, él también es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque ha mostrado esa fe que mostró Abraham de haber creído a Dios en algo que era imposible de hacer en la historia de Abraham. El tiempo no nos da. De hecho, ya hemos pasado de las 7 de la tarde y ya debemos dar por concluido este mensaje, esta reunión. Pero uno puede pensar en eso. No nos da el tiempo para ver la historia de Abraham, pero uno puede pensar en eso, que el hecho de creer en el Señor Jesucristo como su Salvador le va a dar una posición, no solamente como un hijo de Abraham, sino como un hijo de Dios realmente. Es un enorme privilegio. Y realza y termina el Señor Jesucristo mencionando en un versículo clave para que lo considere.
porque el Hijo del Hombre le vino a buscar a usted y a salvar lo que se había perdido. ¿Está usted perdida en sus pecados? ¿Está usted realmente perdida en su vida lejos de Dios? Quizás puede llevar una vida religiosa, pero en realidad no lleva una relación con Dios. Le invitamos a que pueda entablar una relación con Él, que le ore a Él, que le ore a Dios, que le pida perdón y que crea en el Señor Jesucristo como su Salvador, que le reciba en su corazón, que se tome de Él. Él es mi Salvador, no es el Salvador de toda la humanidad, no, Él es mi Salvador. Él murió por mí, por mí. Si usted llega a tener esa relación con el Señor Jesucristo, que Él es su Salvador, entonces usted podrá disfrutar de la vida eterna y descansar, que ya no hay condenación para aquel que ha creído en el Señor Jesucristo como Salvador, aquel que ha sido perdonado sus pecados, sino que lo que viene para él es la vida eterna, y lo que viene para él es dicha y felicidad cuando el Señor Jesucristo venga. Y también en esta vida, una vida que no está exenta de sufrimiento, pero que es llevadera, con alegría, con gozo, porque hay promesas y hay bendición en aquellos que creen. Le invitamos a que sea parte de aquellos que han tomado esta decisión, como Zaqueo, que fue el ahora y no el mañana. Para usted, ¿es ahora? Le invitamos a que ahora usted tome esta decisión como Zaqueo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, le agradecemos, Señor, por su palabra, porque en ella encontramos el amor profundo suyo y de entender los propósitos que hay tras todas las cosas que nos suceden, porque usted permite muchas veces la aflicción para acercarnos más y más a usted. Le pedimos por quienes están con nosotros en esta reunión, que nos están siguiendo a través de estas plataformas que se han permitido para poder entregar su palabra. Le pedimos para que sus corazones sean afectados por este llamado suyo, para que hoy pasen de muerte a vida, para que hoy disfruten de la vida eterna, para que hoy tengan el perdón de sus pecados, para que hoy le abran su corazón al Señor Jesucristo y crean en Él como su Salvador. Oh Padre Celestial, agradecemos porque también los que hemos creído nos gozamos en ese amor tan profundo suyo, en el amor de su Hijo que estuvo dispuesto a dejar sus glorias para venir a morir en una cruz, ocupando mi lugar en aquella cruz, ocupando el lugar de cada uno de los que estamos en esta sala. Oh Padre Celestial, le agradecemos. Pedimos su cuidado y protección para esta semana que ha comenzado. Usted sea con nosotros, Señor, guardándonos de peligro y de mal. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos y visitas que nos acompañan en esta tarde, queremos agradecer su compañía e invitarles. El día martes tenemos reunión a las 8 de la tarde, una reunión de enseñanza de la palabra de Dios. Así que le invitamos cordialmente a que pueda seguirnos a través de las mismas formas en que pudo conectarse, ya sea a través de esta plataforma Zoom o a través de YouTube, en nuestro canal de Asamblea Cristiana Quinta Normal.
Así que agradecemos su compañía. Las visitas que aparecen de repente por aquí son varias, así que agradecemos el que nos puedan haber acompañado. Que el Señor les guarde.